FM 89.1, Radio Universidad. Con precandidatos a las PASO que se vienen el 12 de septiembre, en este caso con Marcela Campagnoli. Ella va como cuarta precandidata a diputada nacional por Juntos en la provincia. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Guille Todivero y Jorge Chamorro te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a ambos y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contame, ¿cómo la van llevando? Bueno, arrancó la campaña el sábado. Yo estoy desde antes de que arranque la campaña recorriendo la provincia. Soy una de las pocas diputadas nacionales que recorre la provincia aún fuera de campaña. Pero bueno, ya en campaña, mañana voy a estar por Berazategui, el jueves voy a estar por Las Heras y por Marcos Paz, el viernes por Luján y por Mercedes, ya la semana que viene iré a Quilmes, Avellaneda, a Pilar y a Escobar, después me toca Bragado, 9 de julio, Chivilcoy, Junín, y ya para la próxima veré si arreglo con Toti Flores para acercarme por La Matanza. Ajá, ¿para cuándo sería eso? Estimo la segunda semana de agosto. Segunda semana de agosto. Buscar renovar la banca, ¿no? Así es. Tengo el honor de que el partido, la coalición cívica, haya decidido que merecía renovar la banca y que me hayan puesto dentro del espacio de Juntos en un lugar tan preponderante, ¿no? Uh-huh. En un cuarto lugar como la estuve en el 2017. En el 2017 también fui cuarta. ¿Ah, sí? Sí. Mira, pues que por cábala no. No sé, no sé si fue cábala o no, pero la verdad que no fue muy bien en el 2017. Sí, eso te iba a decir. ¿Esperan hacer una elección similar a la 2017? ¿Esa es la expectativa? Yo sí creo que va a ser una elección similar o superior. Uh-huh. Por lo pronto somos la única fuerza que va a ir a una PASO. Así que el contrincante en este momento es la otra lista, ¿no? Yo creo que Manes es un excelente candidato, pero bueno, entiendo que la definición de la lista importa en miras a la elección de noviembre, que es ahí donde nos enfrentamos verdaderamente contra nuestros contrincantes, que es el kirchnerismo, que es la lista que encabeza Victoria Tolosa Paz y el ministro de Salud, Goyán. Uh-huh. ¿Por qué te digo que creo que Santilli es un mejor candidato? Porque yo creo que la gran batalla es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y dentro de la provincia de Buenos Aires, el conurbano, que es donde se concentra la mayor población de la provincia. Claro. Y gran parte de la población del conurbano diariamente viaja a la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y tienen a sus hijos en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, muchos, porque las escuelas de Buenos Aires tienen educación de calidad y tienen clases, no tienen paros, uh-huh. Y además tuvieron presencialidad, o se atienden en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. O añoran la seguridad que hay en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Porque ha retrocedido mucho la seguridad en estos tiempos en la provincia. Hay otro presupuesto también, ¿no? Hay otro presupuesto, está bien, pero el tema no solamente enorme la diferencia del presupuesto. Sí, de la por capital, supuesto, ¿no? El presupuesto de la provincia de Buenos Aires y de los municipios no es bajo, ¿eh? El tema es cómo administrás vos los municipios, cómo administrás el recurso que es de todos, pero lo administra uno solo. Uh-huh. Y en la ciudad de Buenos Aires, en la cara visible en pandemia, en los televisores de todas las casas, fue Diego Santilli. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar, creo que Diego es un mejor candidato porque está más familiarizada la gente con Diego y con la gestión, claro, que se hizo con eficiencia en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Por eso digo, creo que Manes es un buen candidato, pero un buen candidato para acompañar. Creo que en esto que se define en noviembre es importante que encabecemos la lista con alguien que tenga mucha visibilidad y que pueda mostrar todo aquello que los bonaerenses añoran y que la ciudad de Buenos Aires tiene, uh-huh, y que necesitamos también poder tener en la provincia. Te saluda Jorge Chamorro, Marcela. Justamente, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, bien. Justamente Manes se agarra para la interna de todo lo contrario de lo que usted dice, ¿no? Porque dice que Santilli es un hombre netamente porteño, uh-huh, que no tiene nada que ver con la provincia de Buenos Aires, y él se referencia como que es un bonaerense propio del lugar. Y incluso tuvo una referencia bastante dura para Rodríguez Larreta, que le dijo que no vaya a gastar los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires para la campaña de la provincia sosteniendo a Santilli, ¿no? ¿Qué le merecen esos comentarios? Yo puse un tuit hoy, ¿no?, refiriéndome a eso. Yo espero que la campaña sea una campaña de ideas y no de chicana.
la verdad que endilgarle un delito a un candidato que después va a estar con vos en la lista, porque quieras o no, la lista va a estar mezclada en noviembre y vamos a estar juntos, no me pareció un buen arranque de campaña. Ni eso, ni la mentira que dijo que Carrió le había ofrecido la vicepresidencia. Vos te acordarás, siendo de La Matanza, que el vicepresidente de Lilita fue Totti. Fue Claro. Totti Flores. Jamás Lilita le ofreció una vicepresidencia a Manes. Es más, Lilita siempre lo cuestionó mucho a Facundo. Y entonces me llama la atención que él haya querido arrancar pegando debajo de la línea de flotación, ¿no? Me parece que el bonaerense necesita otras cosas. Por otro lado, yo te lo puedo decir, Diego Santilli vivió muchísimos años en Pilar, cuando estuvo casado con Nancy Pasos. Es más, vivía cerca de mi domicilio, en el barrio La Lomada. Hoy vive en Tigre. No sé, aparte me parece que el tema del domicilio, me parece que los bonaerenses necesitan algo más de que les garanticemos que uno vive en la provincia o que vivió en la provincia. El gobernador saltó de ser diputado por la ciudad de Buenos Aires a gobernador de la provincia sin haber pasado nunca con una vivienda por la provincia de Buenos Aires y sin ser bonaerense. Entonces me parece que me pareció que una chicana mala para empezar la campaña. No es nuestro estilo, no es el estilo de Juntos por el Cambio, estigmatizar o descalificar al otro. Esperemos que el doctor Manes decida hacer una campaña de ideas, no de chicanas. Y doctora, por ejemplo, ¿cuál sería un proyecto, por ejemplo, clave que Santilli, junto con usted, que ya tiene experiencia legislativa, pero Santilli sería diputado por la provincia de Buenos Aires, entonces la expectativa estaría puesta en qué proyecto fundamental sería de los primeros que ustedes impulsarían en la Cámara? Bueno, hay tres miradas fundamentales o impulsos que tenemos que tener, que tienen que ver con la generación de empleo, que tienen que ver con mejorar la salud de la provincia de Buenos Aires y que tienen que ver con la educación. Son tres pilares necesarios para poder controlar la inflación, para poder generar riqueza y combatir la pobreza, y para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Entonces, yo presenté varios proyectos de ayuda a las pymes, pero desgraciadamente la agenda de la oposición no es la agenda del oficialismo y no fueron ni siquiera tratados en comisión mis proyectos. Los que presenté yo los presentaron también varios de Juntos por el Cambio, no soy la única que los presentó. Tenemos que ir a generar trabajo genuino. Hoy en día se han perdido, en lo que va del año con la pandemia, más de 400.000 puestos de trabajo. Se habían perdido 4 millones, pero se recuperaron mucho cuando se volvió a la actividad. Pero sí estamos abajo de casi 400.000 puestos de trabajo. Tenemos que buscar la manera de que las pymes puedan volver a generar, que son las mayores dadoras de trabajo, puedan volver a generar empleo. Y en eso tiene una mirada muy interesante, Diego Santilli, porque desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se acompañó mucho al sector gastronómico, al sector hotelero, a distintas pymes que tienen su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, dándoles ya sea facilidades o herramientas para que puedan paliar lo que fue tan duro para todos los argentinos de la pandemia. Pero tenemos que recordar una cosa, pandemia hubo en todas partes del mundo, pero no en todas partes del mundo se vivió la crisis que se vivió acá. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que analizar son las decisiones que se tomaron a causa de la pandemia, y no todas fueron satisfactorias. Nos bocharon en salud, porque tenemos más de 100.000 muertos, y nos bocharon en economía también. Cuando se quiso plantear la dicotomía, prefiero tener 10.000 muertos, aunque me aumente la inflación o aunque baje un punto de PBI, bueno, nos bocharon en economía y nos bocharon en salud. Entonces creo que desde ese lugar tenemos que plantear esa mirada, pero con el otro, no contra el otro, porque de acá vamos a salir juntos, no vamos a salir confrontando, no vamos a salir yo echándole la culpa de todo al gobierno. Yo tengo que porque también fuimos gobierno nosotros y también cometimos errores. Entonces es importante que desde esa experiencia que tuvimos y desde la experiencia que estamos teniendo con el actual gobierno, podamos, no contra el otro, sino con el otro, darnos cuenta que tenemos que construir los consensos y generar las políticas públicas necesarias para que la economía vuelva a recuperarse, para que podamos generar trabajo y para poder generar riqueza, porque solamente con riqueza vamos a poder combatir la pobreza, no hay otra forma. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, por honestidad intelectual y en base a lo que usted dice, doctora, que como enunciado es auspicioso,
para que la política no solo sea chicana, como usted bien dice, que en un año electoral uno lo puede entender, pero la gente espera proyectos. Y yo no puedo dejar de funcionar como abogado del diablo ante algunas afirmaciones suyas, por lo menos para que el debate democrático le sirva a la audiencia, ¿no? Yo le quiero espetar dos cosas. Una, que personalmente no estoy de acuerdo con que la Ciudad de Buenos Aires actuó como usted dice, todo lo contrario. Yo diría que la Ciudad de Buenos Aires actuó a lo Poncio Pilato, es decir, yo casi no puedo rescatar una medida verdaderamente eficiente para salvaguardar la situación económica de comercios, gastronomía, pymes Te tiro en la Ciudad de Buenos Aires. Pero yo termino la idea y después le habla todo lo que usted quiera. No rescato una eficiente, concreta, que haya tomado la Ciudad de Buenos Aires al lado de las que tomó el Gobierno Nacional, que son asistencias directas como el IFE, el ATP y bueno, y un montón de medidas más, pero que significaron 5 puntos del PBI el año pasado, ¿no? Y después, en cuanto al otro tema que habló usted de la salud, realmente teniendo en el segundo lugar de su lista a Graciela Ocaña, que primero como ministra de Salud en el kirchnerismo fue un desastre, y segundo que con lo que hizo con el plan Cunita, que fue una denuncia sin ningún tipo de prueba y que lamentablemente frustró la posibilidad de evitar mortalidad infantil básicamente por colecho, por una medida, una denuncia que realmente solo era para generar un denuncismo contra el plan Cunita. La verdad no encuentro coherencia en algo que reconozco noble de su parte. Te agradezco. Mira, te voy a decir algo. Primero, en todas partes del mundo hubo medidas de asistencia que generaron el 20% del PBI en la mayoría de las economías. Acá fueron nada más del 5% del PBI. Creo que se podría haber hecho más, claro, había que imprimir más y eso no era conveniente. Pero vos pensás que en la Ciudad de Buenos Aires se le quitó una coparticipación importante, lo cual impidió también que pudiera haber una ayuda directamente económica desde las arcas del Estado. Lo que sí hubo fue acompañamiento en cuanto a medidas, por ejemplo. Fue en el primer lugar donde se empezó con ampliar los aforos de los restaurantes. Te mando te digo una reciente porque esa me pareció muy interesante y yo que estuve de recorrida la semana pasada, la anterior, por la quinta sección electoral, fue algo que tratamos también en Mar del Plata, el tema de los nómades digitales, es decir, una propuesta para hacer con los hoteles para que todas aquellas personas que hacen home office del exterior pudieran venir a Argentina a alojarse en los hoteles, no como un hotel, sino como un departamento, y de esa manera poder generar turismo no solamente en la Ciudad de Buenos Aires y la capacidad hotelera, te recuerdo que fue el rubro más castigado en la Ciudad de Buenos Aires, el rubro hotelero, sino generar turismo para dentro del país. El turismo, antes de la pandemia, el turismo, la industria del conocimiento y el sector agropecuario eran los tres grandes ingresos en la economía del país. Entonces, es importante que desde el gobierno de la ciudad se busque las maneras de auxiliar a un sector tan castigado. Lo que te dicen los comerciantes de la ciudad es que desde las comunas, es decir, yo estoy hablando de un distrito que no es el mío, así que tampoco te puedo dar tanto detalle, ¿no? Es decir, no es mi distrito, la Ciudad de Buenos Aires hace 24 años que no vivo ahí, pero sí sé por el trabajo de los comuneros cómo se buscó acercarse a los comerciantes y ver de qué manera se podía, decir, cuál era el impuesto que más los acogotaba o de qué manera se podía brindar una ayuda. Yo vivo en Pilar. En Pilar, desgraciadamente, el intendente no tuvo esa mirada. Y acá no hicieron más que cerrarse desde todo el sector gastronómico, el sector de entretenimientos, el sector de salones. Es decir, yo veía en otros municipios, por ejemplo en Campana, por decirte algo, que me decían que todo lo que eran salones de evento, el intendente les dio la posibilidad que reabran como con el protocolo gastronómico, es decir, no para fiestas, pero sí que pudieran hacer cenas con el aforo correspondiente, ¿no? Acá en Pilar nada de eso. A eso me refiero yo cuando te digo que
el gobernante tiene que estar cerca del comerciante y ver cómo hace, porque los impuestos que recauda un intendente, un gobernante, son de los comerciantes, son de los contribuyentes, pero también hay una gran parte que se recauda desde el comercio. Entonces es importante que uno esté cerca, viendo de qué manera te ayudo para que a vos te vaya bien y yo pueda recaudar también, porque si a vos te va mal, se me cae la recaudación también. Entonces creo que hay una sinergia que tiene que haber, que me parece que en Ciudad de Buenos Aires funcionó, como en otros municipios también, funcionó mejor. Bueno, no estoy de acuerdo, Marcela, pero bueno, lo importante es que escucharla a usted, aparte, como usted dice, no es de la Ciudad de Buenos Aires, pero yo le aseguro que con las notas que hago con los sectores de comercio, etcétera, todos tienen claro que con el presupuesto per cápita más importante del país y uno de los mejores de América Latina, la actitud de Rodríguez Larreta es una vez más lo que hizo Macri en el gobierno nacional, que es el Estado en un principio de subsidiariedad, aún en temas como pandemia, y se lavó bastante las manos. Es más, yo le diría, Marcela, que primero, en el primer mundo, el porcentaje de PBI destinado básicamente el año pasado a pandemia rondó entre 10 y 12 puntos, y en los países emergentes como la Argentina, la mitad. Pero básicamente Argentina no pudo destinar mucho más que esos 5 puntos, que también fueron un esfuerzo grandísimo, porque fueron cerca de 1.500.000 millones de pesos en un país que estaba quebrado, precisamente porque el macrismo la dejó a la Argentina endeudada con más de 130.000 millones de dólares, con un cepo a su economía casi imposible de superar. Entonces, diría que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y después, ¿cuándo empezó el cepo? ¿Cuándo empezó el cepo? ¿Te acordás cuándo empezó el cepo? ¿El cepo de Macri? Sí, ¿te acordás? El cepo de Macri en el 2019. Por incluso Macri... unos meses antes de terminar el gobierno, y vos lo citás como si fuese el cepo de los 4 años. No, yo no estoy hablando del cepo todo el año. No, yo estoy hablando del cepo de la deuda que dejó el macrismo y que acotó a un gobierno. ¿Te acordás cuál fue la deuda? ¿Te acordás cuál fue la deuda que recibió el macrismo? ¿Te la acordás? Por supuesto, lo podemos discutir. Hubo que endeudarse para poder pagar la deuda que había. No, eso es mentira. No, Marcela, eso es falsear la verdad. El endeudamiento fue básicamente para pagarle a los fondos buitre, que fue un pago a Paul Singer por el apoyo a la campaña por 4.600 millones de dólares, incluso le pagaron hasta el catering a los abogados de Paul Singer, cosa que Cristina Fernández se había negado a hacerlo porque consideraba que eran delincuentes estos señores de la timba financiera internacional, y después ustedes se endeudaron con el Fondo Monetario Internacional por 45.000 millones de dólares, cuando sabían que si no era por el Fondo Monetario no llegaban al final del gobierno, porque hicieron el endeudamiento con el mercado secundario de deuda y les dijo basta porque sabían que no le podían pagar los 100.000 millones de dólares que habían comprometido. Así que si hablamos de deuda, la que generó el gobierno de Mauricio Macri es imperdonable para el país, Marcela. Mira, lo dijo Kicillof en una entrevista que le hizo Viviana Canosa, que habían dejado 250.000 millones de dólares de deuda. Fíjate vos, claro, qué diferencia. Sí, es interesante ver todas las miradas, ¿no? Pero vamos a discriminarla. Lo importante, Jorge, todos los países tienen deuda. Chile tiene más deuda que nosotros, Uruguay tiene más deuda que nosotros. Lo importante es cuál es la perspectiva para salir de la deuda. ¿Por qué Argentina no consigue crédito? Porque no tiene perspectiva de salida, no tiene horizonte para salir. No somos creíbles en el mundo. Macri se comprometió a pagar 45.000 millones de dólares en 4 años. Tiene que pagar el país el año que viene 21.000 millones de dólares y el otro año 22.000. ¿Eso es perspectiva de país? No, Marcela, por favor, no defiendas esa política de Macri porque es prácticamente indefendible. Te estoy diciendo que los países normalmente tienen deuda, que no hay que tenerle miedo a la deuda, lo que hay que tener miedo es a no tener perspectiva. No digo eso. Ahí coincidimos. El tema es endeudarse como se endeudó Macri. Cristina Fernández tenía una deuda en moneda dura que no superaba el 12% en dólares. La deuda que generó Cristina Fernández fue en pesos intraestatal,
que además el macrismo también la generó. No solo generó deuda en moneda fuerte con el exterior, sino que también generó deuda en pesos, que la tuvo que defaultear, uno de los pocos casos del mundo en que un propio gobierno defaultea su propia deuda en pesos, que llevó a que Velocopit diga, devuélvanos la plata que nos robaron, por ejemplo, en el 2019. Entonces, en ese punto, vamos a dejarlo ahí, pero también me preocupa que ustedes tengan a Graciela Ocaña para hablar del tema de salud, Marcela, porque vos podés hablar de justicia por tu trayectoria, pero entonces uno puede debatir ideas. Pero ¿qué defensa puede hacer Graciela Ocaña sobre el tema salud cuando destruyó un plan tan noble como el CUNITA? Por favor, ¿cómo pueden tener a esa persona en la lista? Mira, Graciela a mí me parece una persona muy respetable, por algo Néstor Kirchner la llevó de ministra de Salud. Lo que ella denunció del plan CUNITA fueron los sobreprecios. No denunció mentira, que el plan mentira, eso ya quedó demostrado. Fue todo sobreseído, no hubo una sola prueba. Fue con la tía al 11 a buscar precios de una cuna que no servía para los efectos que eran necesarios. A ver, es indiscutible, el plan CUNITA fue una cosa muy noble hecha por un chico que con otros compañeros de la UBA dejó su vida peleando por eso y solamente por una denuncia terminó siendo una denuncia criminal, Marcelo. Por favor, Marcela, no es defendible. Para la justicia, Jorge Ya lo sobreseyeron a todos, no había prueba, pero ni por prueba. Eso te digo, y bueno, perfecto, pero y eso es lo bueno. Ella hizo una denuncia, si no se pudo demostrar, la justicia está para eso. Entonces no está mal. Si ella tiene una duda, lo lógico, entonces si vos tenés una duda, si vos tenés una ¿no haces una denuncia? Pero no, pero yo haría, cuando soy político tengo que tener conocimiento de los efectos y causas que produzco, y no después ir por los medios a partir de la denuncia, como hicieron con Aníbal Fernández, que hicieron creer con Armados, con Jorge Lanata. La entrevista esa la tenés armada conmigo. Me parece que la entrevista ya la tenés decidida las respuestas y todo. Yo te voy a decir algo, Marcela. Está dibujada, me parece. No, yo te voy a decir algo. Después de 40 años de periodismo, y hemos hablado más de una vez al aire, y con vos hablo con mucho respeto porque no tengo nada que decirte, pero yo me cansé como periodista después de 40 años de las operaciones de prensa y de mis colegas que lo único que hacen es trabajar para los sectores del privilegio. Porque yo puedo aceptar, como lo acepté toda mi vida, que se discuta sobre ideas liberales, de derecha, de izquierda, de centro, eso me parece perfecto. Por eso puedo hablar democráticamente con vos. Pero cuando ya se trata de cuestiones que son netamente operaciones, armados, para perjudicar al opositor, para perseguirlo, lo mismo diría si se lo hacen a Macri, a Marcela, en tu caso, a quien sea, porque lo que hizo el macrismo, con las persecuciones, con los armados, con la connivencia de Clarín y La Nación, para inventar todas las cosas que inventaron y que se están sabiendo cada vez más, y lo van a pagar, lo van a terminar pagando, porque son delitos lo que cometieron, y pseudo colegas míos que lo único que hacen es mentir y servir a intereses nefastos. Eso conmigo no cuenten más. Así que en ese sentido te doy la razón si pensás que yo estoy teniendo una posición muy terminante. Bueno, Jorge, soy respetuosa de todas las miradas. Lo mismo digo. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo el contacto. Estaremos hablando seguramente más adelante. Así será. Buen año para abrazo, todos. Cariño. Y que tengamos una contienda en paz, ¿no? Que nos preocupemos más por solucionar los problemas que por generarlos. Un abrazo. Ojalá. La doctora Marcela Campagnoli, que va como cuarta precandidata en la lista nacional por Juntos en la provincia. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.